Descubierto el milagro de Jesús en la arena, una lección transformadora para nuestras vidas. En el 4º año de la era de Tiberio César, mientras la tierra de Israel se encontraba repleta de tensiones y anhelos, Jesús de Nazaret se retiró a la montaña para buscar a su Padre. Era un caluroso día del verano, y el mar de Galilea, con sus aguas reflejando el cielo azul, pareció estar en calma, aunque el corazón de los hombres estaba en tumulto. Desde las orillas, los pescadores observaban cómo la barca de los discípulos luchaba contra los vientos contrarios, empujados por una tormenta interna mucho más feroz que la que azotaba las olas. Aquellos hombres, quienes habían dejado todo para seguir a Jesús, se encontraban inmersos en un clima de desesperación y desánimo. Las circunstancias parecían opuestas a aquella promesa de esperanza que habían abrazado. En medio del estruendo de la tormenta, el eco de sus dudas resonaba en sus corazones, y la inquietud los envolvía. Mientras tanto, Jesús, apartado en la montaña, oraba en soledad, sabiendo que la fe a menudo florece en medio de la prueba. De repente, una sombra se adueñó del horizonte. Los discípulos, con ojos temerosos, vislumbraron una figura que caminaba sobre las aguas embravecidas. El terror se apoderó de sus almas. «¡Es un fantasma!», gritaban, sumidos en el pánico. Pero como un rayo de luz en la oscuridad, resonó la voz de Jesús, rompiendo las cadenas del miedo. «Soy yo, no temáis». En ese instante milagroso, la realidad se reconvirtió. Aquel a quien seguían había dominado la creación, caminando sobre el caos de las aguas. Pedro, el impetuoso, sintiendo un fuego en su pecho, clamó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». La voz de Jesús, firme y sencilla, respondió con un solo mandato: «Ven». La fe floreció en el corazón de Pedro mientras daba su primer paso hacia lo desconocido, desafiando la lógica humana al pisar las aguas turbulentas. Pero, al ver los vientos fuertes, su fe titubeó. Las olas rugían y la desesperación lo invadió. «Señor, sálvame», rugió, mientras comenzaba a hundirse, la fría realidad del miedo reemplazando su valentía. La mano de Jesús se extendió hacia él. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En ese abrazo, no solo lo rescató de las aguas, sino que lo confrontó con su incredulidad, mostrando que en medio de la tormenta, la fe siempre debe prevalecer. Regresaron juntos a la barca, donde el viento se aquietó y la calma de Dios llenó el aire, dejando a los discípulos asombrados por lo que acababan de presenciar. Este milagro no fue solo una prueba de la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, fue una lección profunda para cada uno de ellos. Mientras navegaban las aguas de su propia fe, se dieron cuenta de que en sus tempestades personales siempre podían mirar a Jesús y encontrar consuelo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que las aguas se calmaban y la paz devolvía su fragancia al aire, los discípulos se miraron entre sí, llenos de temor y asombro, preguntándose qué otro milagro podría desvelar el Maestro. ¿Qué enseñanza profunda había en esta experiencia, no solo para ellos, sino para todos nosotros en las tormentas de nuestra vida? La historia aún no ha terminado, y el misterio del plan de Dios para nosotros sigue revelándose, capítulo tras capítulo, mientras seguimos adelante en la travesía de la fe. Mientras la calma sustituía el tumulto de la tormenta, los discípulos, aún temblando de asombro, comenzaron a murmurar entre ellos, preguntándose cómo era posible que el hombre a quien seguían tenía autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Un silencio reverente envolvía la barca, interrumpido solo por el susurro del viento, que ahora era suave, como si la creación misma temiera a su creador.
Jesús, con una mirada penetrante que parecía escudriñar los corazones de sus seguidores, se dirigió a ellos. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Palabras que resonaron como un eco profundo en sus almas, confrontando tanto su angustia como su fe. Era un llamado a una comprensión más profunda, una invitación a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y a buscar la verdad divina que operaba en medio del caos. Pedro, aún abrumado, respondió con voz temblorosa: «Señor, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Hasta dónde alcanzan tus poderes?». El resto de los discípulos asintieron, recordando los milagros previos, pero también sintiendo el peso de su incredulidad en los momentos de prueba. Mientras la barca se acercaba a la costa, el fulgor del anochecer se deslizaba sobre el horizonte, trayendo consigo una nueva intimidad en la presencia de Jesús. «Hay tanto por aprender», murmuró Juan, el apóstol amado, quien contemplaba el rostro de su maestro, deseando atesorar cada palabra y cada acto divino visto hasta ese momento. Al llegar a la orilla, una multitud ya se había congregado, atraída por las noticias de sus hazañas. Entre ellos había enfermos, endemoniados y aquellos que buscaban respuestas a sus preguntas más profundas. Jesús, como el buen pastor que es, sintió compasión por ellos. Su corazón se extendió ante el dolor humano. Se adentró entre la multitud, tocando y sanando a cada uno, desatando corrientes de esperanza en cada vida que tocaba. En medio de esta obra, un hombre se acercó. «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Su enfermedad, una lepra, que lo había aislado y despojado de dignidad, se presentaba como un abismo de desesperación. El corazón de Jesús se movía con poder ante tal fe y sufrimiento. «Quiero, sé limpio», dijo, y en un instante la lepra se desvaneció. El hombre, con lágrimas de gratitud, se arrodilló, asombrado por el milagro que acababa de experimentar. El corazón de Jesús se movía con poder ante tal fe y sufrimiento. «Quiero, sé limpio», dijo, y en un instante la lepra se desvaneció. El hombre, con lágrimas de gratitud, se arrodilló, asombrado por el milagro que acababa de experimentar. Los discípulos, observando esta escena, sintieron cómo su propio viaje de fe se expandía. La pregunta resonaba en sus mentes: ¿qué más hará este hombre entre nosotros? Con cada acto de compasión, Jesús les estaba revelando no solo su poder, sino también su propósito. Cada milagro era una señal de lo que estaba por venir, un legado de fe que estaba destinado a superar las barreras de su tiempo. Mientras la noche avanzaba y el murmullo de la multitud se desvanecía, Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo: «Aún hay mucho por hacer. ¿Entienden lo que han visto? Miren más allá de lo visible. El reino de Dios se acerca, y con él la salvación y la sanación de todas las naciones». La atmósfera estaba cargada de expectativa, y cada uno de ellos comprendió que su viaje apenas comenzaba. En su interior, un fuego se encendía, una promesa de compartir lo que habían visto y oído. Sin embargo, Jesús les dejó con un enigma en el aire: «No contéis a nadie sobre esto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Con esa declaración, la revelación del plan soberano de Dios aún se escondía bajo el manto de misterio, dejándolos anhelantes de entender lo que significaba realmente. Lo que estaba por venir cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de la humanidad entera. La travesía de fe estaba lejos de concluir, apenas comenzaba a desvelar su esplendorosa historia. Al amanecer, la luz dorada comenzaba a cubrir la costa, y el bullicio de la multitud resurgía con vida renovada. Al llegar al lugar donde Jesús se había retirado para orar, los discípulos sintieron el peso de lo que había ocurrido. Un sentimiento de asombro y reverencia llenaba sus corazones, pero también les perturbaba el mandato del Maestro de guardar silencio. Se miraron unos a otros, preguntándose cuándo sería el momento adecuado para hablar de aquello que habían presenciado. Mientras tanto, Jesús, a solas en la oración, se dirigía en su corazón al Padre Celestial. Su conexión con el Creador era profunda y palpable, y en ese instante un susurro divino resonaba en su ser.
La obra que has comenzado tiene un propósito mucho mayor. Tu tiempo de revelación se aproxima. La certeza de la misión que le esperaba fortalecía a Jesús, enfocando su atención en el llamado de redención que habría de cumplir. Cuando al fin se unió a sus discípulos, la multitud se apiñaba a su alrededor, en búsqueda de aún más milagros, hambre de más verdades. Jesús se movió con gracia, Entre ellos, deteniéndose ante un grupo de niños que se acercaban con risas y preguntas curiosas. Y él, abrazando su simplicidad, les dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos». Las sonrisas de los niños iluminaban la cara de la humanidad que sufría, cada rayo de luz un recordatorio del amor incondicional del Creador. Mientras sanaba a los necesitados, un fariseo de renombre conocido por sus estrictas leyes se asomó en la multitud. Se hizo camino entre la gente, buscando el rostro de Jesús con un profundo desdén, y cuando al fin lo encontró, dijo: «Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él». Las palabras estaban impregnadas de cautela y desafío, como si trazara líneas de separación entre el bien y el mal. Jesús miró al fariseo, y con un amor que desbordaba límites, le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Las palabras calaban hondo en el corazón del fariseo y la multitud, cada uno asimilando el desafío a sus concepciones sobre la vida, la fe y la relación con Dios. Mientras esto ocurría, los discípulos se reunieron, sintiendo que cada diálogo, cada milagro, los acercaba más al corazón del Maestro. Pero los vientos de la adversidad soplaban en la distancia. Una sombra oscura se cernió sobre la misión. Rumores comenzaron a circular entre las autoridades y la tensión se volvía palpitante en las calles. Algunos murmullos hablaban de un complot en contra de Jesús, del mismo que habían visto hacer cosas maravillosas. Jesús, consciente de cada mirada y de cada murmullo, sabía que el tiempo se acercaba. Aquella mañana fecunda y brillante se tornó en una carga en sus corazones, cuando Jesús les reveló: «Tened cuidado. En verdad os digo que me entregarán a las autoridades, y sufriré mucho, mas en 3 días resucitaré». Las palabras se posaron pesadas en los discípulos. Sin embargo, más que miedo, surgió un destello de esperanza. En sus corazones latía la certeza del poder de Dios para redimir y transformar. La promesa de la resurrección era un poderoso recuerdo de que esta travesía no era en vano. Y así, envueltos en el misterio del plan divino, sus preguntas sobre el futuro resurgieron, unidos por la incertidumbre y la esperanza. La revelación del amor de Dios mostraba que había algo más grande que los milagros, el sacrificio y la restauración. De repente, un ángel de sabiduría llegó y resonó en sus corazones, recordándoles que lo que parecía un final era solo el principio de una nueva creación. ¿Qué significará esto?, se preguntaron en sus mentes, mientras un nuevo encuentro divino los esperaba, profundizando su entendimiento sobre la grandiosidad del plan soberano de Dios. Mientras el sol se elevaba sobre el horizonte, la luz brillaba intensamente, como un presagio de eventos divinos que marcarían eventos divinos. El camino hacia la revelación. Jesús, en medio de la multitud, respondía a los corazones anhelantes que lo rodeaban. En su mirada ardía una profunda compasión, y sus manos, cargadas de poder, sanaban a los quebrantados. Cada acto de sanidad era un eco de la promesa divina, un recordatorio de que el reino de Dios se acercaba a ellos. En medio de esta efervescencia, un hombre ciego clamó desde la orilla del camino: «¡Hijo de David, ten misericordia de mí!». Su voz, llena de desespero, atravesó la multitud como una flecha, atrayendo la atención de Jesús. Al oír su clamor, el maestro se detuvo y un silencio se hizo presente entre la gente. El ciego ya había escuchado historias del poder de Jesús y su fe era firme. «¿Qué quieres que te haga?», preguntó Jesús, sus palabras resonando con autoridad y amor. «Señor, que recobre la vista», respondió el ciego, su corazón palpitando con esperanza. Entonces Jesús, con un gesto compasivo, dijo: «Recibe la vista, tu fe te ha salvado».
En un instante, los ojos del ciego fueron iluminados por la luz de la verdad, y su grito de alabanza llenó el aire. «Alabado sea el Dios de Israel». La multitud, sorprendida, se unió en un coro de alabanza, comprendiendo que no era solo un milagro de sanidad, sino la manifestación del amor divino en acción. Sin embargo, entre la multitud, los fariseos se miraban entre sí, su desdén creciendo. Uno de ellos, de nombre Nicodemo, se acercó con cautela. «Maestro», dijo, «¿por qué haces esto en el día de reposo?» Jesús, llenando el espacio con su presencia, respondió, «¿Y no es lícito hacer el bien en el día de reposo? Yo soy el Señor del reposo». La confrontación resonó en el fondo de las almas presentes, cada palabra un desafío a sus corazones endurecidos. Otro fariseo levantó la voz en protesta. «Este hombre no puede ser de Dios, porque no guarda el reposo». Pero Jesús, con la autoridad que lo caracterizaba, replicó, «Si uno de vosotros tiene un asno o un buey que cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida, aunque sea en día de reposo?» La razón brillaba en sus palabras, empujando a la multitud a cuestionar sus propias creencias. Había una verdad que iba más allá de la ley, y era el amor. A medida que el diálogo llegaba a su clímax, una mujer de fe se acercó, una cananea que había oído de Jesús. «Ten misericordia de mí, Señor, hijo de David, mi hija está horriblemente endemoniada». La súplica brotó de su corazón, llena de desesperación. Los discípulos, sintiendo la tensión, rogaron a Jesús que la echara. Jesús, al escucharla, respondió de manera sorprendente, «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Pero la mujer, imperturbable, se arrodilló ante él, insistiendo, «Señor, ayúdame». Su fe era una luz en medio de la oscuridad, una perla de esperanza. Jesús, maravillado por su persistencia, exclamó, «Oh mujer, grande es tu fe». Se ha hecho como deseas. En ese mismo instante, la hija de la cananea fue liberada. Los corazones de los discípulos y de la multitud estaban llenos de asombro. Cada interacción era una lección transformadora, una revelación de la gracia y el poder de Dios que rompía barreras. Mientras la multitud se dispersaba, Jesús se dirigió a sus discípulos en un tono solemne. «Lo que hoy habéis presenciado es solo un atisbo de lo que está por venir. La gloria de Dios se revelará de maneras que nunca habríais imaginado». Las palabras se situaron como semillas en sus corazones, y un deseo profundo de entender el misterio del plan divino nacía en ellos. La promesa de un acontecimiento aún mayor se propagaba en el aire. «La hora se acerca», continuó Jesús. «El sacrificio de un cordero llevará al mundo a la salvación. Un nuevo pacto se establecerá, y las tinieblas no podrán prevalecer». En ese momento, el aire se volvió denso con anticipación, la revelación de la esperanza divina apoderándose de ellos. Mientras se alejaban, los discípulos reflexionaban sobre los milagros y las enseñanzas, el poder de la fe y la transformación que había sucedido en cada encuentro. Una pregunta resonaba en sus corazones: ¿qué más nos revelará el Maestro? Así, mientras el polvo se asentaba y el sonido de los pasos se desvanecía, el eco del misterio aún permanecía. Una clave que abría la puerta a una comprensión más profunda del amor y la redención que estaban por venir, llevando a cada alma en la multitud hacia un encuentro divino que cambiaría el curso de la historia. En el silencio que seguía al asombro, la multitud comenzó a dispersarse, pero el eco de las palabras de Jesús resonaba en el corazón de sus discípulos. La tarea del Maestro no había terminado, aún quedaba más revelación por delante. A medida que caminaban, una pregunta ardía dentro de ellos. Pedro, con su inquebrantable curiosidad, rompió el silencio. «Señor, ¿qué queremos decir con el sacrificio de un cordero? ¿Por qué es necesario?» Jesús, al notar la inquietud de sus amigos, se detuvo y miró a cada uno de ellos. «Desde el principio, Dios ha sido un Dios de pacto», comenzó a explicar. «A través de la sangre del sacrificio, la redención ha sido la promesa y el plan.
En el tiempo de Moisés, un cordero fue sacrificado, y su sangre selló un pacto en la noche de la liberación. Así se establece un nuevo pacto, que será cumplido a través de mí. Mientras proclamaba estas verdades profundas, la mente de los discípulos viajaba a las antiguas escrituras. Comprendían que esas palabras estaban entrelazadas con la historia de su pueblo y la esperanza de las generaciones. Sin embargo, la revelación también traía un profundo sentido de temor, y la sombra de lo que estaba por venir comenzaba a llenar sus corazones. La multitud que se había dispersado comenzó a regresar al oír que Jesús se disponía a compartir más enseñanzas. Ellos le rodearon de nuevo, guiados por ese fuego arrollador de expectación. ¿Qué más nos enseñará el Maestro hoy?, susurraban entre ellos. En medio de la tensión, Jesús elevó su voz, y un nuevo silencio se estableció, aguardando las palabras que traería el cielo. Hoy les digo, proclamó Jesús, que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Esto es lo más grande de la ley. Pero también digo que he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Sus ojos penetraron el corazón de los que le escuchaban, llenos de compasión y poder. Jacob, un hombre conocido por su desconfianza, levantó una mano. ¿Y cómo puede ser que un hombre como yo, sin un lugar en el templo, pueda tener acceso al reino de Dios? La multitud murmuró, muchos sintiendo el peso de sus propias inseguridades, muchos que se consideraban indignos ante la grandeza de la promesa. En verdad os digo, Jesús respondió con firmeza, que la salvación viene a los que creen, a los que se acercan con fe sincera. Dios no hace acepción de personas. Al pronunciar estas palabras llenas de libertad, un susurro de esperanza se deslizó entre la multitud. Mientras hablaba, vio a un grupo de niños que se acercaban, sus rostros iluminados por la curiosidad y la alegría. «Dejad que los niños vengan a mí», dijo con voz tierna, «de ellos es el reino de los cielos». En su invitación, el amor de Dios se hizo palpable, abrazando a los más pequeños y recordando a todos la simplicidad de la fe. A medida que cada milagro y enseñanza acumulaba peso en la memoria colectiva, Jesús miró hacia el horizonte. Una sombra oscura comenzaba a acercarse. Se sentía no solo el escepticismo de los fariseos, sino también una creciente oposición. Los discípulos sintieron la inquietud en el aire, y el miedo a lo desconocido lastró sus pasos. «Pero no temáis», afirmó Jesús, «el camino hacia el reino está lleno de barro, de dificultades y de pruebas, pero también de luz, de gracia y de redención». Su mirada trascendía la audiencia. Él sabía que la gloria de Dios estaba por manifestarse de maneras inimaginables. De repente, un hombre, vestido con ropas desgastadas, emergió entre la multitud, su voz resonando llenando el aire. «Maestro, ayúdame, he perdido todo camino, mi vida es un desierto, anhelo volver a ver». «Hoy el universo puede ser transformado», dijo Jesús, mientras hacía una señal hacia el hombre. «Tú, que has estado perdonado, serás un testimonio de lo que se acerca». Y en ese mismo instante, el hombre se postró de rodillas, la luz reveladora de la esperanza brillando en su rostro. Los discípulos atestiguaron el poder del Señor en acción, sus corazones palpitando al pensar en el sacrificio que vendría. «¿Qué más nos revelará el Maestro?», se preguntaban, con el misterio del mañana danzando en sus corazones. Así, con la mirada fija en la odisea que solo comenzaba, las promesas del cielo emergían, invitando a la multitud a descubrir que el verdadero milagro no era solo la sanidad física, sino la transformación espiritual. Y mientras las sombras caían, el eco de Dios aún resonaba, preparando el terreno para el cumplimiento del plan soberano que cambiaría la historia de la humanidad. Mientras la multitud absorbía la milagrosa sanidad del hombre, el ambiente cargado de expectativa se tornó palpable. Jesús, viendo la transformación en los corazones de los presentes, sintió que el momento había llegado para revelar algo aún más profundo. Sus discípulos, expectantes, le observaban esperando la próxima enseñanza que podría cambiarlo todo. «Vengan», convocó Jesús, «y escuchen. La grandeza de Dios se revela en los corazones quebrantados, y este es el tiempo de entender el verdadero sentido de la redención».
Las palabras, como suaves corrientes de aire, invadieron las mentes de los que estaban cerca. Los cielos se han abierto, continuó, y la tierra ha respondido a mi llamado. ¿No les he dicho que de la abundancia del corazón habla la boca? Hoy la verdad se revelará ante ustedes, y el cielo se iluminará en la oscuridad de su incertidumbre. Los discípulos se miraron unos a otros, el peso de la responsabilidad del mensaje de su maestro llenando sus almas. La mención de un nuevo pacto resonaba en sus corazones, alimentando un fuego que solo el Espíritu podría encender plenamente en ellos. ¿Recuerdan las palabras del profeta?, preguntó Jesús, su tono tan firme como el trueno en la distancia. ¿Dónde está escrito que de su pueblo surgiría un Redentor que haría nuevas todas las cosas? El Cordero que he mencionado a su vez no es solo un símbolo, representa la esencia misma de la salvación. Entonces, con la mirada fija en el horizonte, dibujó en la arena con su dedo líneas que parecían contar una historia. A medida que sus manos se movían, las imágenes tomaban forma. Un viaje, una liberación, un sacrificio, y al final, la llegada de un reino eterno. Él ha sido el sacrificio perfecto, proclamó, el que quita el pecado del mundo. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Cada paso hacia adelante en este camino será un paso hacia el legado que dejaré. Pero, ¿estarán ustedes dispuestos a seguirme? La multitud contuvo la respiración, el silencio penetrante llenando cada rincón. El reto estaba sobre ellos. Pero no fue Pedro quien preguntó esta vez, fue una mujer entre la multitud que levantó su voz con valentía. Maestro, si tú eres el camino, ¿en qué podemos confiar cuando la sombra del sacrificio se acerque? Jesús, sabiendo la incertidumbre que todos enfrentaban, sonrió con compasión. Cuando llegue el tiempo del sacrificio, no teman. En la aparente derrota hallarán la victoria. En la muerte encontrarán la vida. Sus palabras eran como un bálsamo para las almas inquietas que escuchaban. Lo que ustedes no pueden ver hoy es que todo forma parte del plan soberano de Dios, añadió, cerrando sus ojos por un momento como si escuchara la voz del Padre. Porque en cada lágrima, en cada suspiro, Dios está obrando. En cada prueba hay una promesa. Cada batalla les acercará más a la voluntad de nuestro Creador. Así, mientras las luces del día comenzaban a desvanecerse y el cielo se tornaba anaranjado, los corazones de los presentes empezaron a vibrar con una nueva esperanza. Las heridas del pasado parecían aliviarse, y el conocimiento de que el sacrificio del Cordero estaba entrelazado con la historia de su redención transformó la atmósfera. Les revelaré algo, dijo Jesús a medida que sus ojos brillaban con la luz de la verdad. Un nuevo pacto no solo será ácido de una traición, sino de un amor eterno que jamás se apagará. Prepárense, porque el tiempo de revelar el corazón de Dios se acerca. Hagan de su vida un templo y su fe un testigo de lo que vendrá. La multitud comenzó a murmurar, un eco de asombro y deseo renaciendo en sus corazones. Mientras el sol se escondía en el horizonte, una sombra alargada se dibujaba en la arena, el reflejo de aquel que vendría a abrir la puerta a la eternidad. La revelación del Maestro no hacía más que iniciar un viaje hacia lo desconocido. Con cada palabra que pronunciaba, la promesa del sacrificio se acercaba y un nuevo misterio emergía desde las profundidades del cielo. Así, concluyó Jesús, su fe será probada, pero en esa prueba hallarán un propósito mayor, pues aún no comprenden del todo el plan soberano de Dios. Mientras el murmullo de la multitud se elevaba como un suave susurro al viento, Jesús se dirigió nuevamente a sus discípulos, quienes estaban atónitos por las declaraciones que acababa de hacer. Era como si una nube de anticipación flotara sobre ellos, preparándolos para la revelación del propósito divino que se desplegaría ante sus ojos. Ustedes han sido elegidos, les dijo, mirando a cada uno con una intensidad que penetraba el alma. No solo para ser testigos de mis obras, sino para llevar el mensaje de la redención a todas las naciones.
El nuevo pacto que estoy trayendo implica un cambio profundo en su interior, un nuevo corazón que late conforme a la voluntad de Dios. Los discípulos, sintiendo el peso de esta llamada, comenzaron a cuestionarse sobre su capacidad para cumplir tal misión. Tomás levantó su voz, quebrando el silencio. Señor, ¿cómo seremos capaces de realizar lo que nos pides? Somos hombres comunes, llenos de dudas y temores. Justamente por eso los he escogido, respondió Jesús con compasión. En su debilidad mi fuerza se manifestará. Recuerden las palabras del profeta Isaías: el quebrantado de corazón yo lo sanaré. Así será en ustedes. Cada paso de fe que den permitirá que mi gracia se derrame sobre sus vidas. Luego Jesús llevó su mirada hacia la multitud que seguía expectante, y alzó sus manos como si convocara a todo el universo. ¿Alguno de ustedes que está cansado y agobiado vendrá a mí? En sus cargas yo seré su alivio, en su dolor yo seré su sanidad. La esperanza brilló en los rostros de los presentes. Algunos se acercaron, a punto de ser tocados por el poder de su sanación. Pero Jesús sabía que el verdadero milagro vendría de su enseñanza profunda, más allá de la sanidad del cuerpo. El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mientras hablaba, 3 figuras emergieron entre la multitud, sus rostros llenos de ansiedad. Eran fariseos que deseaban desafiar a Jesús. «Maestro», dijeron con voz desafiante, «hablas de un nuevo pacto, pero ¿qué prueba tienes de esta autoridad? La ley es nuestra guía, y tú te declaras el cumplimiento de las Escrituras. ¿Con qué derecho actúas?» Jesús los miró con firmeza, sabiendo que su desafío iba más allá de un simple cuestionamiento. «Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada», les respondió. ¿No les dice la Escritura que el Señor es el único que puede redimir a su pueblo? A través de mí las profecías se cumplen, y el amor del Padre acerca a cada uno de ustedes a la verdad. Así, mientras el diálogo continuó, cada palabra de Jesús desnudaba el corazón de quienes estaban allí. La tensión aumentaba y la atmósfera se tornaba cada vez más pesada con la expectativa del desenlace. De pronto, un viento suave sopló, llevando consigo un eco de palabras sagradas del pasado. Ustedes tienen en las Escrituras las respuestas que buscan, pero no han comprendido que yo soy el cumplimiento de cada letra. El sacrificio que está por venir será la clave para que cada uno de ustedes pueda acercarse al trono de la gracia, declaró Jesús, mientras los fariseos se encogían en silencio, incapaces de responder. Los discípulos se miraron entre sí, deslumbrados por la sabiduría de su maestro. Sin embargo, el corazón de Jesús estaba cargado de compasión por el futuro que le esperaba. «Intercederé por ustedes», les aseguró, «porque deben saber que las sombras de la muerte se desvanecerán ante la luz de la vida eterna que estoy trayendo. Y cuando el tiempo llegue, la oscuridad se convertirá en luz, y lo que ahora parece un sacrificio será la victoria sobre la muerte». Con esas palabras, Jesús se volvió hacia el cielo, como si escuchara el susurro del Padre. Pronto verán el plan soberano de Dios en acción. Lo que hoy no comprenden, mañana cobrará sentido, porque a través de mi sacrificio, la redención será alcanzada para cada generación. Así, mientras la noche comenzaba a caer, un vibrante anticipo llenó el aire sobre los acontecimientos que estaban por suceder. La verdadera batalla entre la luz y las tinieblas estaba por comenzar, y el mundo entero estaba a punto de ser testigo del sacrificio que cambiaría la historia para siempre. Al caer la noche, una calma tensa sobrevino sobre la multitud, y las luces parpadeantes de las antorchas comenzaron a danzar en la brisa, mientras los murmullos se convirtieron en un silencio expectante. Jesús, con una mirada profunda en su rostro, se dirigió a sus seguidores en un susurro que resonó en sus corazones. «Escuchen bien», les dijo con voz tranquila, «lo que el Padre ha ocultado a los sabios y a los entendidos se revela a los humildes como ustedes. No se dejen llevar por el adverso fragor de la duda. Lo que está por venir es un don, el cumplimiento de una promesa».
Mientras aún resonaban sus palabras, la multitud se arremolinaba, y un grupo de mujeres que habían escuchado el eco de su voz comenzaron a acercarse, impulsadas por la necesidad de sanación y esperanza. Entre ellas, una mujer que había sido despojada de su dignidad por el flujo de sangre durante muchos años, se acercó, ansiosa por tocar el manto de Jesús. «Si tan solo toco su vestidura, seré sana», murmuró, su fe vibrante en medio de la agonía. Jesús, sintiendo la fe que la movía, se detuvo en su caminar. «¿Quién me ha tocado?», preguntó, y a su alrededor sus discípulos se miraron atónitos. «Señor», respondió Pedro, «la multitud te aprieta y te oprime. ¿Cómo puedes preguntar quién te ha tocado?». Pero él, con la sabiduría de quien conoce los secretos del corazón humano, insistió: «Alguien me ha tocado, porque he sentido que ha salido poder de mí». La mujer, llena de temor y temblando, se acercó y confesó: «Soy yo, maestro. He sufrido durante años y creí que tú me sanarías». La mirada de Jesús se suavizó y en su voz había compasión. «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu aflicción». En aquel instante, la multitud quedó asombrada por el milagro, ilusionada ante el poder de aquel hombre que no solo sanaba cuerpos, sino también corazones. Mientras la noticia de la sanidad se esparcía, un mensajero llegó velozmente, con rostro desencajado. «Tu hija ha muerto», dijo a uno de los principales de la sinagoga, Jairo. El aire se tornó pesado con la desesperación, y los murmullos crecieron como un eco de lamento. Pero Jesús, sin perder el ritmo, miró a Jairo con firmeza. «No temas, cree solamente, y serás salvada». Avanzando hacia la casa de Jairo, la multitud siguió a Jesús. Su expectación se colmaba de anticipación y temor por lo que estaba por suceder. Al llegar, Jesús, al percibir el llanto y el dolor, respiró hondo, y con un tono de autoridad dijo a los que lloraban: «No lloren, porque la niña no está muerta, sino dormida». Las risas burlonas volvieron a surgir de aquellos que no comprendían la magnitud de su poder. Ante sus ojos, la escena cobró vida. Jesús tomó de la mano a la niña y dijo: «Muchacha, a ti te digo, levántate». En un abrir y cerrar de ojos, la vida regresó a sus venas, y los corazones que se habían sumido en la tristeza ahora estallaron en alegría. La multitud, que antes había dudado, se convirtió en testigos de la manifestación del reino de Dios en la tierra. Jesús los miró y dijo: «Lo que han presenciado no es solo un acto de compasión, sino parte del gran plan de redención que mi Padre ha orquestado desde el principio». Mientras se disipaba la multitud, el eco de las palabras de Jesús resonó en el corazón de sus discípulos y de aquellos que habían sido testigos de su poder. Un nuevo amanecer se perfilaba, un tiempo en que la muerte misma se viviría como un sueño pasajero. Pronto descubrirán, continuó Jesús, sus ojos fijos en el horizonte, que la muerte no tiene la última palabra. El sacrificio que he venido a hacer superará todo lo que hoy comprenden. Y así como la niña fue levantada de su sueño, también aquellos que crean en mí serán levantados a vida eterna. Con estas palabras, la atmósfera se cargó de gloria, y el plan soberano de Dios brilló como un faro en la oscuridad, desafiando a cada uno a confiar en su promesa. Cada vida restaurada era un testimonio del poder transformador de Cristo, un recordatorio de que el verdadero milagro no solo está en lo físico, sino en el alma reparada. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, la multitud se dispersaba, todavía asombrada por lo que sus ojos habían presenciado. La vida que había regresado al alma de la niña resonaba en cada corazón, sembrando semillas de fe que germinarían en el tiempo prometido. Jesús, rodeado de sus discípulos, se retiró a un lugar apartado para buscar la fortaleza que necesitaba en comunión con el Padre.
Los discípulos, aún abrumados por lo que habían vivido, se reunieron a su alrededor, cuestionándose en voz baja y reflexionando sobre la autoridad que Jesús había demostrado en la casa de Jairo. «Maestro», preguntó Juan, «¿qué significa verdaderamente lo que hemos visto aquí? ¿Cómo es posible que la muerte se haya rendido a tu voz?» Mientras tanto, Jesús permaneció en silencio, mirando hacia el horizonte. Su mirada contemplaba no solo el lugar, sino el destino de toda la humanidad. En aquel momento, la historia de redención que había comenzado con la creación se dirigía hacia un clímax divino. Al final, su voz suave y serena rompió el silencio. Lo que han visto es solo un destello de la gloria que se revelará en el tiempo del cumplimiento. Les digo, la desesperanza se ha convertido en alabanza y el dolor en gozo, porque creísteis. Los discípulos sentían la profundidad de una revelación divina que iba más allá de su entendimiento. Era un viaje hacia la esencia misma del corazón de Dios. Tomando de nuevo el camino hacia la aldea, Jesús les habló de las parábolas del reino que habían recibido. Les recordó cómo el grano de mostaza, aunque pequeño, se convertiría en un gran árbol que ofrecería refugio y sombra a las naciones. Sin embargo, algo más profundo se gestaba en el interior de Jesús. En su dualidad de hombre y Dios, sabía que lo que habían visto era una anticipación de la victoria final sobre la muerte que se llevaría a cabo en su propio sacrificio. Se detuvo y mirándolos con intensidad les dijo: «Lo que ahora presencian es un símbolo de lo que vendrá. Aún no han vivido la plenitud de la revelación, pero su fe debe crecer, porque estoy a punto de realizar algo que cambiará el destino de todos». La intriga creció entre los discípulos. ¿Qué podía haber en el futuro que pudiera causar tal necesidad de fe y preparación? Ellos, que habían sido testigos de los milagros y la enseñanza de su maestro, luchaban con el próximo capítulo de esa gran historia. En ese momento, un fariseo que se había mantenido al margen se acercó, y su tono era desafiante. ¿Por qué este hombre realiza milagros en el día de reposo? ¿Acaso su poder proviene del cielo? Jesús, iluminado por el amor y la sabiduría divina, inclinó la cabeza. ¿No recuerdas las Escrituras? El hombre no fue hecho para el reposo, sino el reposo para el hombre. El corazón de Dios es la verdadera ley, y mi propósito es liberar a aquellos cautivos, tanto en su cuerpo como en su espíritu. En ese instante, el fariseo se sintió acorralado ante la verdad revelada. Mientras tanto, los corazones de los seguidores latían con el fervor de la esperanza. Las palabras de Jesús cobraban vida al igual que los milagros que presenciaban. A medida que continuaban su viaje hacia la ciudad, una sombra de comprensión comenzó a caer sobre los discípulos. Una revelación más oscura que les haría ser conscientes del sacrificio que sería necesario para cumplir la voluntad del Padre. El tiempo se apremiaba, y Jesús, en un susurro lleno de amor y poder, les dejó entrever el gran misterio que se avecinaba. Pronto se manifestará el propósito oculto en el corazón de Dios. A través de la muerte, la vida brotará nuevamente. Aquello que es imposible para los hombres será posible para Dios. ¿Están preparados para lo que está por venir? Así avanzaron, llevados por la urgencia del mensaje divino, mientras el cielo, en su infinito esplendor, parecía llenar la promesa de aquello que se manifestaría. Un nuevo capítulo de amor, sacrificio y redención aguardaba, y el eco del futuro resonaba en sus corazones, preparándolos para lo que, en la quietud de la noche, aún estaba oculto. En la penumbra de la noche, el aire se convirtió en un campo de expectativa vibrante. Los discípulos, tras la reciente experiencia en la casa de Jairo, comprendieron que el camino que recorrían junto a Jesús se adentraba en profundas revelaciones. Mientras la luna brillaba tenuemente sobre ellos, un murmullo de inquietud comenzó a infiltrarse en sus corazones. «¿Qué significa realmente todo esto, Señor?», preguntó Pedro, con un destello de confusión en sus ojos. «¿Por qué insistes en hablar de sacrificio y redención? ¿Qué es lo que nos espera?». Jesús, mirándolos con una mezcla de comprensión y amor, respondió: «Lo que han visto es un preludio de lo que está por venir. La sanación de la niña, la restauración del ciego. Cada milagro que han presenciado sirve para reafirmar su entendimiento del reino de Dios y su propósito. Pronto, mi sacrificio revelará un camino que la humanidad no puede ver en este momento.
La incertidumbre envolvía a los discípulos, y la noche parecía saturada de incertidumbre y vida. Pero en esa oscuridad, Jesús les recordó las palabras del profeta. Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestras dolencias. Isaías 53:4. Así, las sombras de sus temores comenzaron a disiparse, encontrando fuerza en la promesa divina. Mientras continuaban su camino hacia Jerusalén, la emoción se mezclaba con un profundo sentido de propósito. Recuerden, dijo Jesús con voz resonante, los que crean en mí no serán avergonzados. La obra que estoy a punto de completar será la culminación de la historia de salvación que comenzó en el corazón del Padre. Al acercarse a Jerusalén, sus corazones latían al unísono, impulsados por la realidad de su misión divina. Las multitudes comenzaban a congregarse, y los rumores sobre Jesús resonaban en los corazones de muchos que anhelaban sanidad, sabiduría o respuesta a sus oraciones. Pero entre los murmullos de esperanza, también había voces que susurraban desdén, desaprobación y temor. En las calles empedradas se escuchaban las palabras de los fariseos, quienes criticaban abiertamente a Jesús, sembrando la semilla de la duda en la multitud. Uno de ellos, un maestro de la ley llamado Gamaliel, se acercó al grupo. ¿Cómo puedes deslumbrar a la gente hablando de un nuevo pacto cuando nuestras tradiciones se basan en la ley?, inquirió con su frente fruncida. Jesús, recurriendo a las Escrituras, le respondió: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es la esencia de la ley la que nos une en amor y redención. El sacrificio que llegará será el anuncio del reino, rompiendo barreras y uniendo a toda la humanidad bajo la gracia de Dios. Mientras las palabras flotaban en el aire, una multitud ansiosa se agolpaba, y muchos empezaron a aclamar a Jesús: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor», clamaban, incapaces de contener sus corazones agradecidos por las promesas que se tejían en su presencia. Entre la multitud, sin embargo, había un profundo sentido de tensión. Jesús sabía que la atmósfera estaba cargada con las fuerzas que se oponían a su misión. Y así, mientras respondía a quienes vinieron a oírle, su voz se levantó sobre el clamor: «No temas, porque el tiempo de la revelación está cerca. Lo que hoy no comprendes se convertirá en luz en tu vida». Las palabras resonaban como un eco en el alma de cada oyente. La promesa del sacrificio parecía palpable, aguardando su momento bajo la sombra de la cruz que aguardaba a su Salvador. A medida que la noche avanzaba, Jesús llevó a sus discípulos a un lugar apartado, recrudeciendo el sentido de urgencia. «He venido para mostrarles lo que significa la verdadera entrega. Lo que su Padre desea es que cada uno de ustedes encuentre en mí su propósito, su identidad y su fuerza. Recuerden que el sacrificio es clave en el plan soberano de Dios», les dijo gravemente. Ellos sintieron el peso de esas palabras, pero en sus corazones también brotaba la esperanza de que la redención que anhelaban no estaba lejos. El sacrificio que él mencionaba se había convertido en el epítome de su viaje, trascendiendo sus expectativas, llevándolos a un entendimiento más profundo de la verdad. Finalmente, mientras se sentaban alrededor de una mesa para partir el pan y compartir el vino, Jesús miró a cada uno de ellos. «Esta noche estoy estableciendo un nuevo pacto en mi sangre, un pacto que traerá salvación y esperanza a cada rincón de la tierra. Aún no comprenden completamente lo que está por venir, y me esforzaré por guiarles en la verdad», afirmó, levantando el cáliz. Así, en la penumbra de la noche, Jesús reveló a sus discípulos los hilos invisibles del plan soberano de Dios, cada uno entrelazado con amor, sacrificio y redención. A medida que compartían la cena, la expectación crecía, dejando en el aire un susurro de esperanza. Un nuevo amanecer se aproxima, y el sacrificio será el inicio de una nueva creación en la historia de la humanidad. La travesía hacia el cumplimiento de las promesas se tornaba cada vez más clara, y el camino hacia la cruz comenzaba a desvelarse, preparado para ser un testigo de la soberanía divina.